Continuamos con nuestro tema, el sufrimiento de la mujer con un propósito divino. ¿Y cuántos saben que no nada más la mujer sufre? También muchos varones sufren. Pero la palabra es extensa, ¿verdad? Es para todos. Padre, muchas gracias por tu presencia hermosa. Señor, nos ponemos en tus manos y pedimos iluminación de tu Espíritu Santo. Al que es necesaria la revelación, Señor, corre el velo para que pueda conocerte, entenderte, lo que tú le quieres decir. Sí, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, amén. Marcos capítulo 5, verso 21. En las situaciones que nos pasan, porque yo creo que pasamos por situaciones, ¿verdad? Diferentes tipos de situaciones en nuestras vidas, problemas, enfermedades, diferentes tipos de situaciones. Pero una cosa entendemos, a los hijos de Dios, todas las cosas les ayudan a bien conforme a los que con su propósito hemos sido llamados, ¿verdad? Así es que Dios tiene un propósito divino en cada una de las situaciones en nuestra vida. Aunque en el momento que las estemos pasando, las estemos sufriendo, algunas no las entendemos y otras no las queremos sufrir, aunque sabemos que el sufrimiento es parte de nuestra vida. Vamos a ver un pasaje, Marcos 5, 21. Aquí nos vamos a encontrar con dos situaciones distintas, pero también con la intervención divina de parte de nuestro Señor Jesucristo. Y dice Marcos 5, 21. Pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud, y él estaba junto al mar. Así es que podemos entender que donde está Jesús, siempre habrá una gran multitud, ¿verdad? Él es Dios. Él es el centro, Él es el motivo de nuestra reunión. Dígale a su compañero, es el motivo de nuestra reunión. Él es el motivo de nuestra predicación. Así es que vino una gran multitud, porque definitivamente habían oído hablar de Jesús. Y Marcos 5:22, y quiero que cuando vayamos explicando este pasaje, mira como un cuadro de los acontecimientos, para que vayas comprendiendo qué sucedió en ese tiempo con esos personajes, pero también qué es lo que quiere decir o hacer Dios en nosotros en este día. Así es que dice que vino uno de los principales de la sinagoga, llamado Jairo. Y luego que le vio, está refiriéndose a Jesús, porque ese es nuestro contexto. ¿Qué hizo? Se postró a sus pies. Jairo reconoció que Jesús era Dios. Y se postró. Esta actitud de postrarse, de encorvarse, de abanicarse, habla de adoración. Es una actitud de humillación hacia Dios. Es una actitud de reconocimiento a aquel
que todo lo puede, ¿verdad? No oigo respuestas. Dije, a mí se me hace que estoy sola. Vamos a ver qué hizo Jairo. Marcos 5:23. Y dice, y le rogaba mucho diciendo, mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Lo más seguro es que Jairo había escuchado hablar de Jesús y había escuchado que grandes multitudes venían a Jesús y Jesús tenía compasión de ellas y a muchos sanaba. Pero ahora le había tocado a él. Él estaba en esa situación difícil. Uno cuenta ese acontecimiento, pero ponerse en el lugar de la persona es otra cosa. Entonces dice que su hija estaba agonizando. Y entonces él va, se humilla, reconoce a Dios, porque hay muchos que están muriendo, están agonizándose, pero ni aún a punto de la muerte reconocen a Dios. Están endurecidos en sus corazones. Y le dijo, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. ¿Qué significa esta palabra salva? Esta palabra salva viene del griego soso. Y aquí trae una contracción de otras palabras que se derivan. ¿Qué significa seguro salvar? Seguro salvar. Pero también librar. Y significa hacer misericordia. Pero también significa sanar. Dios ama a la humanidad y Dios quiere salvar, precisamente porque ama a la humanidad. Y Dios quiere preservar, Dios quiere librar. Vamos a ver, por un lado estaba la hija de Jairo que estaba agonizando. De ella no se menciona específicamente la enfermedad, pero se estaba muriendo. ¿Están pintando un cuadro? ¿Están observando los acontecimientos? Verso 24. Fue pues con él y le seguía gran multitud. ¿Y qué sucedió? ¿Qué dice? Le apretaban. Cuando tenemos una necesidad, pensamos como si Dios estuviera limitado y no abarcara todas las necesidades de la gente. En ese trayecto le seguía gran multitud y dice que le apretaban. Imagine a la multitud. Cuando una persona tiene una necesidad, imagínese, estaba agonizando. Y de pronto él estaba caminando con Jesús, pero había mucha gente que seguía a Jesús. Esa gente también tenía necesidades. Y me imagino que Jairo, pensando en su hija, diciendo, ¿qué? No sé qué va a pasar. Pero en ese trayecto pasó a otro acontecimiento. Diga conmigo, ¿todavía? Pues sí. Así es que ante la siguiente escena que vamos a narrar, yo me imagino cómo Jairo estaba desesperado. Pero vamos a leer nuestro siguiente versículo para saber qué sucedió. Marcos 5:25.
Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre. ¿Cuántos años? 12 años. Imagínese el sufrimiento de esa mujer. Multiplicada por los 12 años son como 4,380 días. Imagínese. Si a veces algunas mujeres, con esa bendición que sabemos que nuestro periodo menstrual es bueno, porque a través de ese periodo menstrual la mujer ovula y la mujer puede ser fértil para poder dar a luz, aunque algunos no lo consideran una bendición. Y en el Antiguo Testamento luego vamos a ver cómo consideraban a una mujer menstruosa. Así es que esta mujer por muchos años padecía de flujo de sangre. No creo que era algo sencillo. Solamente mirándolo físicamente, emocionalmente, todos los cambios que se presentan en una mujer, ¿verdad? Cambios emocionales, cambios físicos, riesgos de otras enfermedades, debilidad, tantas situaciones con esta mujer que sufría. Pero Dios siempre tiene un propósito divino en cada una de las circunstancias que Dios permite en la vida de una persona. Pero fíjese lo que dice Marcos 5:26, había otro tipo de sufrimientos. Y dice el verso 26, y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado. Antes, ¿qué dice? Le iba peor. ¿Cuáles eran los sufrimientos que manifestaba? Número 1, dice que había sufrido de muchos médicos. Una mujer cuando está enferma, con una enfermedad, como en ese tiempo que los médicos no lo podían curar. Y ella se ve que tenía un capital. Como hoy en estos tiempos, ¿verdad? Decimos, híjole, unas enfermedades tremendas que ocurren en la mujer y luego dice, no, pues yo me voy al seguro. Me paso horas ahí y luego tengo una enfermedad grave y me dicen, venga hasta los 6 meses. Y luego se está pagando ese seguro y cuando las personas dejan de pagar el seguro inmediatamente vienen y toman represalias pero drásticas. Sin embargo, todo eso que se está pagando en el seguro no lo retribuyen porque hay mucha corrupción, porque todas las medicinas los empiezan a regalar a parientes, amigos, hermanos que dicen, yo te lo consigo. Y cuando los que verdaderamente van a consulta, de pronto se encuentran con que no hay medicina. Y todo lo quieren solucionar con tempra. Ándale, paracetamol, vámonos, todo paracetamol. Ajá. Digo, pues no estamos muy lejos, como esta mujer que decía que sufría de los médicos. Iba, le sacaban dinero y nada sucedía. Día con día, mes tras mes, año con año. Y dice que sufría de muchos médicos porque dijo, ay no, este no, entonces me voy con el otro. Y gastaba aquí, y gastaba allá, y gastaba acullá. Pero gastó todo lo que tenía y dice, ¿y cuánto aprovechó? Nada, había aprovechado. Antes, ¿qué dice? Le iba peor. Era una situación difícil que ya no sabía qué hacer. En ese tiempo no se usaban los pañales absorbentes. Sí, para decir, híjole, me puedo proteger de alguna manera. Yo que me imagino que andaba hasta en el piso arrastrándose. ¿Qué situación tan difícil, verdad?
Pero ¿qué sucedió cuando oyó hablar de Jesús? Marcos 5:27. Dice, cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto. Yo me pregunto, ¿por qué razón vino por detrás? Porque según la ley, una mujer menstruosa era inmunda. Levítico 15:25. ¿Lo tiene? El tercer libro de la Biblia. Levítico 15:25. Dice, y la mujer, cuando siguiese el flujo de su sangre por muchos días, fuera del tiempo de su costumbre, o cuando tuviere flujo de sangre más de su costumbre, todo el tiempo de su flujo será inmunda, como en los días de su costumbre. Así es que, ¿en qué condición estaba esa mujer? No solamente sufría porque de los médicos y no podían hacer nada, pero también sufría por el desprecio de la gente. Más allá de su periodo menstrual, ella constantemente estaba menstruando y era considerado inmundo, así es que ella no podía estar entre la multitud. Porque si esta mujer era descubierta, entonces podían tomar represalias contra ella. Así es que, de lo más seguro, es que cuando alguien verdaderamente quiere del Señor y ha oído hablar de Jesús, va a empezar a manifestar una fe, pero una fe verdadera. Así es que, según eso, dice en el Antiguo Testamento que todo lo que ella tocaba, se sentaba, todo lo hacía inmundo. Así es que se sentía rechazada, como apestada, y más, había quedado sin nada, sin posesiones, sin dinero y separada de los demás. Ella había oído hablar de Jesús y su fe estaba siendo probada, pero su inmundicia se lo impedía. Pero ella empieza a manifestar su fe. Diga conmigo, ella empieza a manifestar su fe. Ahora, ¿cuántos creen que la fe se ve? Levante su mano. ¿Cuántos creen que la fe se ve? Unos dicen sí y otros dicen no. Pero vamos a ver cómo se ve la fe. Primeramente vamos a entender lo que es fe, ¿verdad? No como el niñito que decía, pues fe, ¿qué es fe? Ah, es una F y una E. Esta palabra fe del griego pistis significa credibilidad. Credibilidad, convicción, confianza en Cristo. Ahí dice, confianza en Cristo. Constancia en tal profesión. Constancia en tal profesión.
fidelidad. Así es que ella había oído hablar de Jesús, ¿verdad? Y ella empezó a creer en Jesús. Por esa razón, ignorando las circunstancias o no tomándolas muy en cuenta, a pesar de que ella sabía su situación individual, particular, que estaba en una situación de inmundicia, ella decidió creer en Jesús. Pero vamos a ver cómo manifestó esa fe. Se necesita verdaderamente una convicción en Dios para hacer lo que esta mujer hizo. Se necesita una constancia en la fe. Así es que ella vio al Señor Jesús entre la multitud. Pero vamos a completar con otro versículo según Hebreos 11:1, lo que es fe. Hebreos 11:1. Para enriquecer estas dos palabras, y dice así, Hebreos 11:1, es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Aquí en Hebreos define la fe con dos palabras, certeza de lo que se espera. Esto es certeza. ¿Qué significa certeza? Del griego hypostasis. Esta palabra certeza significa sentarse bajo soporte. Sentarse bajo un soporte. Así es que cuando una persona empieza a tener certeza, es aquella que deposita su confianza con aquel, el único que le puede dar el soporte, Jesucristo. Porque Él es la roca firme, ¿verdad? Él es la palabra viviente. Él es el único que podía a ella sostenerla en esa situación difícil y especial. También significa asegurar. Y confianza. Así es que la palabra de Dios es la que nos da confianza. Y te asegura lo que va a suceder. Hablando de que la fe se ve o no se ve, lo vamos a ver a través de los acontecimientos, ¿sí? Recuerdo un pasaje en la Biblia donde algunos amigos llevaron a un amigo de ellos, un paralítico. Ellos trabajaron para poder llevar a su amigo a Jesús. Y yo me imagino que un paralítico en esas circunstancias, sus huesos se hacen más pesados y es cansado. Y ellos veían que Jesús estaba en un lugar y había grande multitud y ellos no podían llegar a Jesús. Y entonces ellos hicieron un gran esfuerzo, se subieron a la azotea y luego empezaron a bajar al paralítico hasta donde estaba Jesús. Ahora mi pregunta es, ¿la fe se ve? Sí, ahí se vio la fe. ¿Cómo? Ellos tenían fe en Jesús y ellos actuaron. La fe de Dios actúa. La fe de Dios actúa. Ahí se vio la fe para que pudieran llevar
a su amigo, a Jesús. Pero ¿cómo operan los milagros? ¿Cómo operan las sanidades? Quiero decirte que la sanidad opera a través de la fe en Dios, a través de la fe en la palabra. Y precisamente hablando del don de fe, de sanidad y de milagros, fe es seguridad en Dios. Fe es confianza. Su fe me da convicción. Su fe, su palabra me da soporte. Cuando alguien en un momento no tiene fe, pero se expone a la palabra de Dios, entonces esa palabra produce fe en el corazón. Porque la fe no es algo que nosotros tengamos. Es algo que Dios nos da. Es algo que Dios deposita. Es un regalo de Dios. Así es que cuando Dios opera, pueden estar operando juntos el don de fe, el don de sanidad y el don de milagros. Los milagros, según lo que dice 1 Corintios 12, cuando habla del don de milagros, dice hacer milagros. Diga conmigo, hacer milagros. Porque actualmente, cuando un cristiano opera en milagros, no es él el que sana, sino es Dios quien sana. La persona solo es un instrumento. Pero hacer milagros significa que hay una intervención de la persona. Cuando Dios nos dice, pon las manos sobre los enfermos y ellos sanarán. Ahora, ¿tú sabes cómo Dios sana? ¿Tú sabes cómo Dios quita un dolor? Entonces es la convicción de lo que no se ve. Esa es la convicción de lo que no se ve. Se ve y no se ve. Se ve porque la fe actúa. Pero no se ve porque tú jamás vas a saber cómo Dios en algún momento puede enderezar una columna. Puede hacer que recobre el líquido. Puede hacer que las células cancerosas se sequen. No sabemos cómo Dios lo hace, pero sí estamos seguros y convencidos que Dios lo hace. Muchos nos hemos dejado de mover en milagros. Les voy a decir por qué. Porque a veces escuchamos una palabra que no sabemos comprender con sabiduría. Tenemos un conocimiento que nos hace falta sabiduría para saber cómo aplicarlo. Y mi esposo dio una serie de enseñanzas que me pareció buenísima y equilibrada, hablando sobre la confesión positiva, que no tiene nada que ver con decir la palabra con fe, ¿sí? Ni decretar tampoco, porque solo Dios puede decretar. Pero cuando Pedro va, se pone de rodillas y ora a Dios, porque había una mujer viuda que estaba enferma, llamada Dorcas. Una mujer que hacía túnicas. Y las mujeres que estaban alrededor tenían una gran estima de ella. Pero de pronto murió. Y cuando Pedro llega, Pedro anduvo con Jesús, ¿verdad que sí? Pedro, un discípulo de Jesús, y vio a Jesús sanar, y él siguió el mismo ejemplo de Jesús para sanar los enfermos. Y cuando estudiamos la palabra decir, cuando le dice, a ti te digo, levántate, significa, le ordeno que el espíritu regrese al cuerpo. Eso es lo que quiere decir. Y cuando estudiamos la palabra decir, una de sus definiciones quiere decir mandar. Ahora, quiero que tú encuentres la diferencia de lo que es mandar a lo que es decretar. Es distinto.
Porque Dios decreta sobre las cosas que ya están hechas. Él es Dios, ¿no es cierto? Lo creado. Pero cuando se ora por un milagro, el milagro es al instante. Al instante. Por eso dice hacer milagros. Entonces, cuando se dice hacer milagros, y ahí Pedro ora por Dorcas, le dice, a ti te digo, o a ti te mando, levántate. Él siguió la misma escuela. Pero fíjense, primero dice que se arrodilló y oró. Esto me habla de un reconocimiento a Dios. Esto me habla que él consultó primeramente a Dios para saber cómo Dios quería sanar a Dorcas. Y en esa intimidad con Dios y en esa humillación y en esa oración, el Señor le dijo que hiciera. Exactamente Pedro hizo como Jesús hizo. Sacó a todos los que no creían. Y solamente dejó a aquellos que tenían fe. Fe en Dios. Entonces es distinto. Una persona no se va a levantar porque tú dices. Me estoy refiriendo a la confesión positiva. Una persona se puede levantar porque tú estuviste allí sobre las rodillas, porque tú le estuviste preguntando a Dios si tú tienes el don de milagros. Señor, ¿cómo quieres sanar? Y en esa intimidad con Dios y en esa comunión con Dios, entonces Dios indica de qué manera Dios lo quiere hacer. Y como Dios le indicó, bajo las indicaciones de Dios, entonces saca a todos los que no creían, y entonces ve a Dorcas y le dice, a ti te digo, levántate. Y Dorcas se levantó. Entonces, si encuentran la diferencia, es una orden de autoridad, porque el milagro es en tiempo presente, no es en el tiempo futuro, es en el tiempo presente. Es algo que va a ocurrir en ese momento. Y siempre hay una guía especial. Siempre hay una guía especial. Los principios serán los mismos en relación a la fe, en relación a lo que Dios dice. Pero la manera que Dios quiere hacer los milagros es como Él quiere. ¿Sí? No es porque yo vi que hizo, que cómo oró, sino qué me dijo Dios a mí, hablando de el don que Dios da a cada uno en particular. Y podríamos contar muchos ejemplos y muchos testimonios de personas que han sanado instantáneamente. Se ha secado el cáncer, se ha levantado un paralítico, se han abierto los oídos. Esos son milagros. No es porque nosotros seamos curanderos, no es porque nosotros tengamos un poder como personas, no. Jesús es el poderoso. Jesús es Dios. Jesús es el que tiene compasión por la humanidad. Jesús es el que tiene misericordia para sanar. Jesús, el Hijo de Dios. Y Jesús vino para extender el Evangelio y preparar a sus discípulos. Y en el tiempo de los apóstoles, los milagros sí eran una señal para que creyeran que ellos eran del camino, de ese camino. Hoy los milagros le siguen a la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es la que produce la fe, la certeza. Yo recuerdo en alguna ocasión, en el tiempo que todavía vivía mi mamá, porque mi mamá murió a los 56 años, muy joven. Ella desarrolló por una emoción muy fuerte un diabetes prematuro. Y yo recuerdo que ella pasó por muchas situaciones. Se quedó ciega en alguna ocasión. Yo estaba muy pequeña en el Señor. Había conocido al Señor, pero estaba empezando a leer la Biblia y empecé a ver
cómo Dios obraba a través de los profetas, las sanidades, los milagros. Y había mucha religiosidad en mi casa y yo le dije al Señor, Señor, entra con poder en mi casa. Yo no sabía lo que le estaba diciendo. En la casa no seguían la religión, pero eran religiosos. Y yo recuerdo que en esa ocasión mi madre amanece ciega. Y vino conmigo y me dijo, hija, bien angustiadísima, estoy ciega, no veo. Y yo le dije, ¿usted cree que Dios la puede sanar? Le digo, porque si usted no cree en Jesús, yo no le puedo imponer las manos. Porque Jesús no es un curandero, ni yo tampoco soy una curandera. Dios la ama y Dios tiene misericordia de usted. Y si usted verdaderamente cree, Dios no solamente la puede sanar, la puede salvar. Sí, hija, sí, yo quiero creer en Jesús. Si tú oras por mí, entonces yo voy a testificar. Y yo le dije, bueno, si tú quieres a Jesús, entonces sí oro por ti. Yo era una niña en Cristo, tenía como 1 año de conocer al Señor. Le impongo las manos, reprendo ese espíritu de ceguera y Dios le regresa la vista. Fue una sanidad milagrosa tremenda. Recuerdo que en alguna ocasión le iban a cortar su brazo por la misma situación. Y yo hablé con el Señor y le dije, ¿y ahora qué, Señor? ¿Qué hago? Y el Señor me dijo, es que ella ahorita no tiene fe. Pero abre la Biblia y empieza a compartir mi palabra. ¿Cómo yo sané a aquel paralítico, Eneas? ¿Cómo yo hice este milagro? Y empecé a compartir la palabra. Ella estaba sentada. Y empecé a abrir la Biblia y empecé a darle pasajes. Mira, mamá, lo que Dios hizo con estas personas. Qué poderoso es Dios. Para Dios nada es imposible. Y empecé a narrarle los acontecimientos y cómo Dios empezó a obrar. Y ella ni siquiera se dio cuenta porque no podía mover su brazo. De pronto su brazo empezó a tener la movilidad y la tenía recargada en la silla. Y entonces el Señor me dijo, mira, con el simple hecho que ella escuchó la palabra, recibió la sanidad. Porque Dios es el que sana y Dios es el que determina cómo va a sanar. En alguna ocasión estaba en un lugar orando por gente y había personas que se habían formado porque tenían los pies planos. Y yo dije, Señor, ¿qué voy a hacer yo? ¿Qué vas a hacer tú? Le dije, ayúdame, Señor. Dime cómo voy a hacer. Entonces el Señor me dijo, en ese momento hice el intento para agacharme y orar por una persona. Cayeron todas hacia el piso y la curva se les hizo en el pie. Ahora, esto yo no lo digo para que usted me vea a mí, sino para que vea a Jesús. Porque eso no lo puede hacer una persona, eso solamente Dios lo puede hacer. Cada uno de nosotros solamente somos vasos, instrumentos. Esta mujer de la que yo les estoy narrando necesitaba encontrarse con Jesús. Mi madre necesitaba encontrarse con Jesús. Dios empezó a entrar a mi casa con poder, señales. Mi abuela se estaba muriendo, tenía esa telita que ya tiene, se les oscurece la vista, los pies fríos. Y viene mi madre llorando a las 6 de la mañana, hija, por favor, ora por tu abuela, ya se está muriendo. Y yo le dije, pues, sí, pero si tú no crees, pues yo no voy a orar. Yo estaba trabajando con la fe de mi mamá. Y entonces me dice, sí, creo. Y yo le dije, bueno, entonces voy a orar. Y que voy, que le pongo la mano y el Señor me dijo, reprende el espíritu de muerte. Y reprendí ese espíritu de muerte en el nombre de Jesús. Y me dijo, dile que viva. Y en ese momento se lo dije y que mi abuela despierta.
En la mañana estaba desayunando su huevito, su bistec y todo, porque era de buen diente. Dios empezó a hacer milagros, maravillas, pero es bien tremendo cuando nosotros le decimos: Señor, entra con poder a mi casa, porque ¿a quién crees que va a usar Dios? Dile a tu compañera: a ti. A ti. Si tú eres hija de Dios y estás sellada con el Espíritu Santo y tú vas a predicar el Evangelio, las señales siguen a la palabra de Dios. Predica la palabra. Hay algunos que dicen: yo no entiendo por qué mi esposo no se ha convertido. Porque no le predicas el Evangelio. No sé qué le predicarás. Pero si se predica el Evangelio produce la fe. Si guiamos a la gente a Dios, a Jesús, entonces se produce la fe de Dios. Y no solamente el Señor quiere sanar, el Señor quiere salvar, como lo vamos a ver en este pasaje. Marcos 5:28. Marcos 5:28. Vamos a seguir la trayectoria. ¿Qué decía esta mujer en su corazón? Si tocare tan solamente su manto, seré salva. ¿Recuerdan que ella vino por detrás? Y entonces ella se sentía inmunda. Y ella dijo: ¿y si alguien me lo impide? ¿Y si alguien me impide ir a Jesús? Entonces ella se fue por detrás. Ella estaba teniendo sus ojos fijos en Jesús. Sé que Él es Dios, sé que Él es poderoso. Con tan solo que lo toque, entonces seré sana. Se fija que no tenía que ver con la confesión que estaba diciendo, sino con la fe que tenía en el corazón, la confianza, la seguridad, la certeza de que ella podía recibir de Dios. Su fe iba creciendo al fijar los ojos en Jesús. La confianza, la perseverancia. Ella puso su fe en acción, venciendo temores y arriesgándose, que de pronto entre la multitud cayera y aún fuera pisoteada. Sin embargo, esa seguridad, esa confianza la hacía actuar. Esa fe que tenía se convirtió en una convicción que le dio seguridad para llegar a Jesús y tocarlo. ¿Qué sucedió cuando le tocó? Marcos 5:29. Y enseguida, ¿qué sucedió? La fuente de su sangre se secó. Esto es un milagro, di conmigo, este es un milagro. Y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. ¿Dónde lo sintió? En el cuerpo. ¿Cómo puedes comprobar que es un milagro verdadero? Ella sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. ¿No era suficiente haber sido menstruosa por tanto tiempo? ¿No creen que no se haya dado cuenta cuando la fuente de su sangre se secó? Inmediatamente, y ella creyó y recibió en ese momento. Inmediatamente, dice verso 30, luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo: ¿quién ha tocado mis vestidos?
porque el Señor sabía que había salido poder de él. Así como tú sabes que tienes el Espíritu Santo y que tienes un don que Dios te ha dado para sanar, para hacer milagros, sientes en ese momento que el poder de Dios sale para sanar. Marcos 5:31. Sus discípulos le dijeron: ¿ves que la multitud te aprieta? Y dices: ¿quién me ha tocado? Los discípulos, ¿verdad? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino, ¿y qué hizo? Se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo: hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana de ese azote. Observemos que Jesús no la reprendió por su condición. Y quiero que notemos cómo la llamó Jesús. ¿Cómo la llamó? Hija. Una cosa es creación de Dios y la otra cosa es ser hija de Dios. Cuando una persona tiene una religión, pero todavía no nace de Dios, es una criatura de Dios. Pero que Dios te llame hija, es porque ha restablecido una relación entre Dios y el hombre. Porque por causa del pecado el hombre se había enemistado. Y antes que no conocíamos a Dios, le decíamos: Diosito, ay Diosito, ay Dios, te pido esto, ay Dios. Pero no le decíamos: papi, papi, ¿verdad que no? No le decíamos papá porque ni siquiera era nuestro papá. Éramos criaturas que nacimos con la naturaleza pecaminosa, alejados de Dios, desde el tiempo de Adán y Eva por el pecado que nos separó de Dios. El Señor Jesús vino a salvar lo que se había perdido, ¿verdad? El Señor no solamente quiere sanar, quiere salvar. Ahí se restablece una relación entre la mujer. No solamente fue sanada de su azote, no solamente fue sanada de su enfermedad, fue salvada. Qué hermoso pasar de muerte a vida. Qué hermoso pasar de las tinieblas a la luz admirable. Qué tremendo, ¿no? Y bueno, diga conmigo, bueno, eso le pasó a la mujer del flujo de sangre. Antes de seguir, yo quiero obrar lo que Dios me dijo. Y quiero saber si aquí hay mujeres en las cuales tú dices: yo estoy aquí, estoy viniendo, pero estoy segura que yo no soy hija de Dios. Levanta tu mano, por favor. ¿No te gustaría que Dios te dijera: hija? No tengas temor. Tú puedes irte sana y morirte mañana e irte al infierno. Sí, pero Jesús vino a salvar lo que se había perdido. Jesús no solamente quiere sanar tu cuerpo, el Señor quiere sanar tu alma del infierno, del diablo y del pecado. ¿Sí? Ponte de pie si tú crees que tú no eres hija de Dios y solamente es una criatura de Dios, porque el hecho de venir a una iglesia no te hace salvo. Te hace salvo que te acerques a Jesús.
Te hace salvo que reconozcas tu condición. Pónganse de pie, por favor. Estoy hablando a las personas que no conocen al Señor, que no tienen esa seguridad de decir, yo soy su hija. Yo estaba segura antes de conocer a Dios, era religiosa, hacía muchísimas cosas para Dios. Pero Dios me dio una convicción de que yo no era salva, de que yo no estaba sellada con el Espíritu Santo, que sí había hecho muchas cosas para Dios y que era Dios quien me estaba buscando. En ese momento me dio esa convicción. ¿Me ayudan con el piano? Levante sus manos, que esto significa rendición a Dios. Cierre sus ojos, porque aquí la cosa es con Dios. Aquí es nuestra relación con Dios. Olvídese de cualquier persona que está aquí. Ese es el momento muy determinante. Es un momento muy importante. Y en ese momento reconoce tu condición. Primeramente tu condición, tu alma, ¿cómo está? Hay algunos que están enfermos de tanto pecado. Habla con el Señor y dile así sencillamente con tus palabras. Él te entiende. Señor, yo reconozco mi condición. Yo reconozco que soy pecador. Tu palabra dice, no hay justo ni aun uno. Todos pecaron y están separados de la presencia de Dios. Reconozco, Señor, que no tengo una relación genuina contigo. Sí tengo una religión, pero no te tengo a ti, Señor. Y yo quiero que me digas, hija, perdona mis pecados. Perdona mis pecados, Señor. Yo quiero que me salves, yo quiero que me libres, quiero que me protejas, Señor. Señor, quiero experimentar tu misericordia. Oh, mi Señor, transfórmame. Hazme una nueva persona, una nueva criatura. Oh, mi Señor, hazme de tu familia. Yo quiero pertenecer a tu familia. Quiero decirte, papito, en esta mañana habla con el Señor y dile, Señor, que yo pueda aborrecer el mal. Señor, que yo pueda aborrecer el pecado. No quiero más seguir viviendo de esa manera vana. No quiero vivir bajo el sistema de este mundo. Te quiero a ti, Señor. Te quiero a ti, Señor. Quiero estar cerca de ti. Quiero correr a tu bien. Sálvame, Señor. Sálvame, Señor. Hazme una nueva persona. Séllame con tu Espíritu Santo. Me arrepiento de mis pecados. Y mi Señor, revélate a mí en la obra de la cruz. Porque sé que lo hiciste por mí. Sé que tú moriste para perdonar mis pecados. Sé que moriste para compadecerte de mi debilidad. Sé que moriste para pasarme de muerte a vida. Muchas gracias, Señor. Gracias por la salvación. Gracias por la salvación, Señor. En este momento recibimos ese milagro, el milagro de la salvación, que solamente Dios lo puede hacer, limpiando a través de su sacrificio, de su sangre preciosa, mi mente y mi corazón, borrando todo pecado, toda maldad, y poniéndome vestiduras limpias como su hija, poniéndome el sello del Espíritu Santo, lo más santo de Dios. Y mi Señor,
Señor. Oro por cada persona que está haciendo esta decisión. Oro para que la revelación venga, para que se corra el velo. Oro para que cuando abran las escrituras puedan entender lo que tú les quieres decir. Sí, mi Señor, que tu palabra y tu Espíritu Santo les guíen hacia toda la verdad. Que tu palabra y tu Espíritu Santo purifiquen cada día su mente y su corazón. Señor, dales sabiduría. Sabiduría para caminar en este nuevo camino. Señor, que sean luz. Luz en su casa. Oh, mi Señor, que puedan sentir ese fuego, ese amor profundo por ti, esa pasión por ti, Señor. Y puedan anhelar esa pureza, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús, el cual hace nuevas todas las cosas. Muchas gracias, Señor. Muchas gracias, Señor. Muchas gracias. Muchas gracias, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Sí, Señor, tú prometiste quitar el corazón duro. Tú prometiste quitar el corazón de piedra y poner uno de carne. Uno que siente, uno que ame, uno que se incline hacia ti. Muchas gracias, Señor. Muchas gracias, Señor. Muchas gracias. Gracias, Señor. Ahora, todas las personas que necesitan un milagro, por favor, pueden ponerse de pie. Porque el Señor se compadece de nuestras necesidades. El Señor se compadece de nuestra enfermedad. ¿Habrá algo imposible para Dios? Dios en esta mañana quiere sanar. Sabemos que si fijamos nuestros ojos en Él, el autor y el consumador de la fe, Él pone esa confianza en nosotros, pone esa perseverancia, pone esa convicción donde no cabe la duda. Escúchame, porque cuando está la fe de Dios, no cabe la duda. Es una confianza, es una seguridad. Extiende tu mano o ponla, si la puedes poner, en el área donde tú necesitas la sanidad. Y si no lo puedes hacer, ora al Señor. Ora al Señor. Pero en ese momento, empieza. Dirígete a Él. Tócalo a Él. Tócalo, porque Él es Dios. Él no está limitado para llegar a ninguno de nosotros. Él no está limitado para llegar ahí donde tenemos esa parte enferma y tocarla. Porque Él es Dios, porque Él nos creó, porque Él creó cada uno de nuestros órganos, porque Él conoce lo que no es suyo. Y mi Dios, en esta mañana, todo lo que no tiene que ver con tu creación, con tu perfección en el cuerpo de cada mujer, en esta mañana, en el nombre de Cristo Jesús, creemos que se va. En este momento creemos que tu mano poderosa reposa, reconstruyendo los huesos. En el nombre de Cristo Jesús, creemos que tu mano poderosa reposa sobre esta columna vertebral y las endereza. En el nombre de Jesús, en el poder del Espíritu Santo. Mi Señor, creemos que tú haces algo nuevo en el vientre. Sí, mi Señor.
que tú acomodas, que tú colocas perfectamente, que tú limpias cualquier impureza, cualquier quiste, cualquier infección. Y declaramos en el nombre de Jesús que toda enfermedad se seca desde la raíz, que no tiene autoridad ni parte ni suerte en este cuerpo. En el nombre de Jesús creemos que toda célula cancerosa se seca en el nombre de Jesús, en el poder del Espíritu Santo. Pero también creemos que tú haces algo nuevo. Creemos que tú reconstruyes todas las células nuevas, esas células que crecerán, se multiplicarán y prevalecerán en estos cuerpos, en estos vientres, en este pecho. En el nombre de Jesús, en el poder del Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, Señor, sabemos que tu Espíritu está aquí para sanar. Eres tú que estás entre la multitud. Eres tú quien está tocando, Señor. Eres tú quien extiendes tu amor y tu misericordia. Eres tú, Señor, el que hace algo nuevo, aún en la vista. En el nombre de Jesús, en el poder del Espíritu Santo. Muchas gracias, Señor. Muchas gracias, Señor. Pero también nos comprometemos contigo, Señor, porque tú no nos sanas porque sí. Tú tienes un propósito divino. Oh, mi Señor, tú quieres que estemos bien, que estemos sanos, que estemos fuertes. Úsanos, Señor, como evangelistas. Úsanos para predicar el Evangelio en cualquier rincón, en cualquier lugar donde vamos. Abrir nuestra boca y poder imponer las manos sobre los enfermos y que ellos sanen. Sí, Señor. Levante sus manos y reciban el poder de Dios. Reciban el poder de Dios, Señor. Dígale, aquí están mis manos. Aquí están mis manos, Señor. Úsalas también. Úsalas también, Señor, para ponerlas a otros y ver lo que tú quieres hacer en tanta gente. Oh, mi Señor, despierta el espíritu del sacerdote. Que tu pasión repose, Señor, sobre cada uno de los que estamos aquí presentes. Sí, Señor. A ti, Señor, te damos todo honor, toda gloria, todo reconocimiento. Y ahora empezamos a darle gracias. Gracias, porque cuando sanó a aquellos leprosos, solamente uno solo regresó agradecido. Uno solo fue salvado. 9 fueron sanados, pero uno solo fue salvado. Y Dios quiere darnos la salvación y la sanidad. Y Dios quiere pasarnos de muerte a vida. Agradecemos, Señor, la sanidad. Muchas gracias, que podamos proclamar tus obras y tus maravillas de lo que tú haces en nuestro cuerpo. Que seamos sanados plenamente de ese azote y que podamos testificar quién eres tú, Señor. ¿Quién eres tú, Señor? Sobre tu poder. Sobre tu poder. Sí, mi Señor, gracias. Muchas gracias, Señor, por tu poder sanador. Muchas gracias por tu toque divino. Muchas gracias por tu misericordia. Muchas gracias, Señor. A ti, Señor, te damos honor y reconocimiento en todas las cosas. En el nombre de Cristo Jesús. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Pueden tomar asiento unos minutos para ver qué pasó con la hija de Jairo? Sin romper este espíritu.
Marcos 5:35. Mientras él aún hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga diciendo: tu hija ha muerto, ¿para qué molestas más al maestro? Pero Jesús, luego que oyó lo que decía, dijo al principal de la sinagoga: no temas, cree solamente. ¿Por qué le dijo no temas? Porque el temor paraliza. Y Dios le dijo: no temas, cree solamente. Y no permitió que le siguiese nadie, sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Verso 38, y vino a casa del principal de la sinagoga, y vio el alboroto a los que lloraban y lamentaban mucho. Y entrando les dijo: ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Eso les dijo el Señor, porque la expresión aquí dormir es que estaba muerta. Y se burlaban de él. Mas él, echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña, porque lo más seguro es que el padre y la madre tenían fe, ¿verdad? Y a los que estaban con él, y entró donde estaba la niña. Y tomando la mano de la niña, esto es hacer milagros. Lo mismo hizo Pedro con Dorcas. Y tomando la mano de la niña, le dijo: Talita Cumi, que traducido es: niña, a ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años, y se espantaron grandemente. Pero él les mandó mucho que nadie lo supiese, y dijo que se le diese de comer. Observemos estos dos milagros. Jesús quería sanar y salvar. Después siguen todos los apóstoles y empiezan a extender los principios de Jesús. No los pierda, por favor. Están surgiendo muchas personas, como dice la Biblia en estos últimos tiempos, falsos maestros, que ni siquiera mencionan el nombre de Jesús. Jesús es el sanador. Jesús es Dios. Tampoco pague para recibir su sanidad. Jesús cobró, da de gracia lo que recibió de gracia. Dios nos ha dado de su Espíritu Santo y nos dio un mandamiento: id y poned la mano sobre los enfermos y ellos sanarán. Y Dios nos va a guiar. ¿Cómo? Hay que estar pegados a Dios, en comunión con el Señor. ¿Cómo lo quiere hacer el Señor? Pedro vio cómo Jesús oraba. Porque cuando empezamos a orar desequilibradamente, con principios que no dice la palabra de cómo lo tengamos que hacer, nos empezamos a ir de lado. Y entonces vemos la vida de la gente mal. Porque no es Dios quien está produciendo esos aparentes milagros. Porque cuando Dios quiere hacer un milagro en nosotros, es un milagro comprobado. ¿Qué tenías en tu pie? Artritis y eso. Ajá, ¿ahorita oraste y creíste? Tienes que empezar. Si Dios lo quiere hacer así, milagrosamente, Él lo va a hacer. Fíjate lo que pasó con los leprosos. Esas son sanidades progresivas. Hay sanidades milagrosas instantáneamente, pero hay sanidades progresivas como la de los leprosos. Vayan y preséntense al sacerdote. Y mientras ellos iban en el camino, fueron sanados. Recuerdo que estábamos en Suecia orando por una persona que Dios estaba trabajando en ella,
Y siempre que estaba en la reunión se dormía mientras el pastor predicaba. Pero al estar platicando con ella nos dábamos cuenta que no había nacido de nuevo y que también los espíritus la oprimían para que ella no escuchara la palabra. Y yo le dije, tú conoces el poder del diablo, ¿verdad? Pero ¿conoces el poder de Dios? ¿Sabes que el enemigo siempre que vienes a la congregación te habla todo lo contrario a lo que es Jesús y te pone en contra del pastorado? Y dijo ella, sí. Y yo le dije, si tú me permites, voy a orar por ti. Y me dice, sí, está bien. Ella era de las que iba a la casa donde nos quedábamos a prepararnos los alimentos. Y el Señor me habló de ella. Y entonces en ese momento le impongo las manos para reprender esa opresión de espíritus que venía para atormentarla. Y en ese momento empieza a sentir un dolor profundo en todo el cuerpo, que parecía que le estaban encajando clavos. Y decía, ¡ay, ay, ay! Y el Señor me dijo, déjalo un rato. Sí, es que ella tiene que entender que ese es el poder del diablo. Y que si ella experimenta el poder del diablo ahora, ¿quieres experimentar el poder de Dios? Porque Dios está aquí y Dios es poderoso. ¿Quieres experimentar el poder de Dios? Sí. Y le dije, espíritus de opresión en el nombre de Jesucristo, les mando que se vayan. No tienen autoridad ni parte ni suerte con ella. Se van y no regresan más. Y empezó a salir todo eso y empezó el dolor hasta en las piernas y ¡puf! Salió completamente. Y estaba feliz y contenta porque ya estaba en la congregación y no se dormía. Pero pasó otra cosa. En ese proceso el enemigo muchas veces no se quiere quedar tranquilo. Yendo en el tranvía, al bajar se cae. Y tenía mal su tobillo, con muletas y todo. Ellos eran una congregación pequeña en Suecia, no había nadie quien sirviera, no había ujieres, no había nadie y estaban muertos espiritualmente. Y el poder de Dios y la palabra de Dios tenía que entrar ahí. Y recuerdo que ese era el último domingo que nosotros estábamos en Suecia. Y estaba sentada y el Señor me hizo que fijara mis ojos en ella. Y le dije, ¿quieres ser sana? ¿Quieres un milagro? Esa es la fe de Dios en ese momento. No es algo que venga de uno, es algo que Dios imprime en un momento y esa es una gracia de Dios. ¿Quieres ser sana? Y me acordé por tu casa. En ese momento dijo, sí. Ah, bueno, ¿quieres ser sana? Arroja las muletas y camina. ¿La fe se ve? Pero yo nunca diría algo que Dios no me dice que diga. No podría atreverme a decir algo que Dios no me está diciendo que Él no vaya a respaldar. Y en ese momento le dije, arrójalas y camina. Se me quedó mirando, le digo, ¿tú crees que Dios puede hacerlo? Sí. Y que arroja y empieza. Le dije, camina. Y mientras tú caminas, Dios te va a sanar. Y volteé y me veía, camina. Y empezó ella a caminar y se empieza a oír un crujido en los tobillos. Empezó a caminar y le dije, camina en todos lados. Y empezó a caminar, era una congregación muy pequeña y empezó a caminar, iba y venía. Le digo, mientras camina, no solo camina, dale gracias a Dios, porque Dios te sanó. Dejó las muletas, pero un gozo tremendo. No solamente Dios la sanó, la salvó. Era un gozo tremendo ver que no solamente la fe estaba en su esposo, ese hombre tan solícito, tan servicial, tan fino, que nos estaba sirviendo, sino que ella siempre caminando con reservas. Y Dios la salvó. Es un gozo ver la salvación
Y la fe de Dios en una persona que no solamente se sanó físicamente, sino que le ve luego el ánimo, el entusiasmo. Se pusieron sus uniformes, su pantaloncito negro, su blusa para estar sirviendo en el evento que iba a haber ahí. Nunca habían servido y estaban felices. Entonces quiero decirle, Dios pudo hacer milagros en esa mañana, no dudé. Pero otros van a ser sanados en el camino. Mientras iban ellas, los leprosos, los 10 fueron sanados, pero solo uno regresó y reconoció al Señor como Salvador. Mi deseo en mi corazón, que los que estamos aquí no solamente hayamos recibido la sanidad y nos alejemos de Dios. No. Y el Señor dijo, ¿no eran 10 los que fueron sanados? ¿Por qué nada más había uno? Recuerden, seguimos a Jesús. Él es el sanador. Entonces, quiero decirle a todas las personas que hicieron una decisión por el Señor, nacemos de Dios, pero nuestro espíritu necesita alimento para crecer, para conocer a Dios, para aprender cómo vivir una vida cristiana, para aprender a orar, para aprender a leer la Biblia, para estar cerca de Dios en este mundo malo, ¿sí? En medio de este mundo malo. Entonces les animo a acercarse a Dios, les animo a tener la reunión con la familia de Dios, que es la iglesia donde adoramos a Dios, donde estudiamos la palabra y donde los sábados en la tarde, a las 6 de la tarde, se viene toda la familia y los niños son ministrados desde el departamento de cuna en todas las edades. Así es que también hay reuniones los jueves a las 7 de la noche y los domingos a las 8 y a las 11 de la mañana hay una reunión, tanto el sábado como el domingo, es la misma palabra para que todos sean alimentados con el mismo mensaje, ¿sí? Entonces les animamos a formar parte de la familia de Dios y acercarse a Dios y no solamente recibir sus beneficios, sino amarlo por la eternidad. Pues que Dios les bendiga, guarden su depósito, que pasen una buena tarde.